Los datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración dan cuenta que entre el 24 de julio del 2014 al 26 de enero del 2016, las 55 Cortes de Inmigración de los Estados Unidos han emitido 10.142 órdenes de deportación, de las cuales 8.912 son de personas que ingresaron al país de manera ilegal, siendo menores de edad. Las capturas se iniciaron el 1 de enero de este año, por lo que se espera que se inicien las deportaciones en mayo y junio. Razón por la cual se hace la advertencia a los inmigrantes que tienen este tipo de sanción por parte de los tribunales de migratorios, que podrán ser deportados. Por su parte, la Dirección General de Migración reporta una disminución de deportaciones a comparación del año pasado. Hasta el momento son 12.054 deportados. Por lo tanto, respaldan que estas acciones son constantes, sin posibilidad de un incremento masivo. Han sido un proceso que ya se puede catalogar normal entre las relaciones migratorias entre Guatemala y Estados Unidos y entre Guatemala y México. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden de deportar a las personas que ingresaron de manera ilegal al país en el 2014, lo que provocó que quienes se encontraban en las fronteras fueran deportados de manera inmediata, incrementando las deportaciones terrestres. Para el 20 de mayo del año 2016 son 20.191 connacionales que han sido deportados por parte de las autoridades mexicanas. En promedio de una semana, la Dirección Nacional de Migración es notificada a 4 días de vuelos que ingresan al país con personas que han sido deportadas, recibiendo un máximo de 3 vuelos por día, teniendo a bordo un promedio de 100 personas. Bienvenidos a Sin Filtro, comenzamos la semana noche de lunes. Usted veía las imágenes del reporte de nuestra colega Ana Lucía Castillo, que nos da algunas pinceladas de este escenario de las deportaciones masivas que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos y la reacción por parte de las autoridades locales. La Dirección de Migración dice que esos números serán regulares, que no hay por qué preocuparse, minimiza el efecto que podrían tener estas deportaciones masivas. Ya lo sabe, puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Deportados. Presentamos ahora a nuestros analistas, Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Daniel, esto no es una noticia nueva. Se sabía que se iban a iniciar estas deportaciones, sobre todo con todas estas personas que ingresaron luego del 2014. La pregunta que muchos se hacen, que varios analistas están en este momento haciendo y que les preocupa es ¿cómo va a encarar el gobierno estas deportaciones? Ya de por sí el número de deportaciones se ha mantenido, se ha incrementado en los últimos años. ¿Qué pasará con estas llamadas deportaciones masivas? Bueno, hoy por hoy el gobierno no tiene mayor cosa que hacer. Yo diría que, o sea, en términos de la recepción de estas personas, nuestro problema como país claramente es que no damos oportunidades a esta gente. Estados Unidos insiste mucho que es por la violencia, pero realmente no hay una relación directa entre violencia y migración, por lo menos no cuando vemos que ha habido cierto descenso de los índices de violencia, han aumentado las personas que van a Estados Unidos y sobre todo es una cuestión de oportunidades, es una cuestión mucho más integral que solo una variable que es la variable violencia, que obviamente también es un factor y a lo mejor que podemos aspirar, creo yo, digamos a una medida a mediano plazo, es poder negociar un TPS con Estados Unidos, que ayude a que estas deportaciones no sean tan masivas como están siendo. Obviamente a largo plazo es una cuestión de cambiar nuestro sistema y dar mejores oportunidades para que la gente no tenga que irse. Si bien el gobierno central no tiene en este momento mayor cancha a dónde moverse o mayor capacidad de maniobra para ver qué hace con los retornados, sin duda las consecuencias sociales del retorno masivo de estos connacionales se va a hacer sentir, Estor. Mira, aquí tenemos que ver 5 puntos para mí fundamentales. Primero, que el énfasis de deportados va a ser de niños. Eso es lo que estamos olvidando de este gran tema, ¿verdad? Niños que han utilizado muchas palabras. Lo que dicen son menores no acompañados que migran hacia el norte. Ese es un caso muy interesante que de hecho crea conflicto dentro de la misma sociedad de Estados Unidos. Segundo,
el gobierno demócrata es obviamente un gobierno proteccionista, y el gobierno demócrata de Barack Obama deportó en los primeros 4 años de Barack Obama más gente que los 8 años de Bush juntos. Y por eso es que los números ahora van creciendo. Yo hice una proyección en la mañana, en la radio, y yo creo que este año van a deportar como 91,000, esa es mi proyección. Ya a cierta fecha de mes de mayo ya llevan 21,000. Y yo hago esa proyección porque creo que va a subir en relación también a si deportan niños, van a tener que también deportar a los padres de familia. Y ahí sería por lo más familias completas. Tercer punto, nosotros no tenemos ni idea de qué hacemos con 20,000 desempleados, porque a eso es lo que vienen a Guatemala. Y no solo eso, el presidente y sobre todo el vicepresidente Jafet Cabrera, y lo digo directamente a usted, señor vicepresidente, quieren cerrar un montón de empresas, quieren cerrar muchas empresas. Por sus cuestiones ideológicas y tonteras y asesores que tienen ahí, quieren cerrar empresas. Y eso es lo peor que al contrario deben atraer. Pero sobre todo, viendo los números, el incremento que hemos tenido, solo el salto que tuvimos de remesas de 2014 a 2015, que nos fuimos de 5.5 millardos, o sea, 5.500 millardos, a 6.3 millardos, o sea, 6.300 millones. Es un incremento de 800 millones de dólares. Y para este año hice algunas proyecciones y podríamos llegar hasta 6.500, si mal nos va, si no es que más, millones de dólares de remesas. Los deportados siempre van a tener un impacto sobre las remesas. Y creo que el presidente, en lugar de ir a hablar las cosas que dijo o las bromas que intentó hacer que no le salieron bien, creo que tiene que buscar un TPS. Eso fue lo que buscó El Salvador, eso fue lo que buscó Honduras. Y de estos TPS se van renovando. Bueno, vamos a la primera pausa para seguir hablando de eso. ¿Qué pasa en el escenario norteamericano en estos momentos conforme se acerca la fecha de las elecciones generales? Muchas organizaciones de migrantes pues ya comienzan a preocuparse porque la tónica sube con este tema y sobre todo con el trato que se da a los migrantes. Ya lo saben, envíen sus comentarios con la etiqueta SF Deportados. Regresamos luego de la pausa. Regresamos al Sin Filtro, ya lo sabe, el tema de la noche, SF Deportados. Y bueno, hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los internautas. ¿Qué va a hacer o qué debería hacer el gobierno con los SF Deportados? Bueno, entre las opciones van a la cabeza la opción buscar 59%, buscar solución bilateral con Estados Unidos, que podría ser un TPS. Nada porque no hay dinero, un 22%. Y contratarlos un 19%, o por lo menos encontrarles alternativa para... Contratar, eso sería aumentar la burocracia. Aumentar la burocracia o buscarles alternativas de empleo. ¿Alguna alternativa? Hablábamos de eso antes del corte. Los retornados cuando llegan a la terminal aérea, uno ve esos rostros desencajados al saber que ha terminado una apuesta que ellos hicieron al momento de viajar a Estados Unidos sin ninguna garantía. Muy costosa, por Muy cierto, costosa. para Muchos de ellos regresan endeudados por ese viaje y sin alternativas. ¿Qué se puede ofrecer acá en Guatemala si ese flujo de deportados va a continuar o se va a incrementar en los próximos meses? No, está claro que lo que necesitamos es un modelo de desarrollo que no tenemos. Ese es el mayor problema. ¿Se me ocurre plan para la prosperidad en esas líneas de acción? Por ahí va, o sea, al final la filosofía de plan para la prosperidad y el hecho de que le pongan tanta atención a esta región ya no es tanto el narcotráfico como el problema de la migración, que ellos identifican que es sobre todo por razones de violencia. Es curioso leerse lo escrito en este sentido en periódicos estadounidenses, porque mencionan constantemente violencia cuando en realidad la solución tiene que ser muchísimo más integral. O sea, podríamos tener mucha menos violencia. De hecho, tenemos muy poca violencia en zonas de Occidente, sobre todo, y esas zonas la gente migra en masa y es una cuestión de
trabajo, no solo cuestión tanto de violencia en esas zonas. En ese tema, esas zonas es en donde se puede ver que hay un fracaso de desarrollo social, ¿no? Vemos que familias numerosas en pobreza extrema no tienen otra alternativa más que abandonar sus hogares y emprender camino hacia el norte. Y lo que hablábamos, ¿no? Ahora son los menores los que arriesgan su vida y son los que van a estar deportando. Y comienzan a viajar. La política se enfocará ahora en deportar a menores. 3 puntos. Primero, cuando el deportado se va, la mayoría de deportados se van con una deuda que al final es el compromiso, ¿verdad?, de pagarla una vez están en Estados Unidos, pero una vez están en Estados Unidos se vuelven esclavos de los coyotes. Ojo que el coyote o el trasiego de personas pasa a ser una actividad ilícita, como dice Moisés Naim en este libro magnífico de Ilícito, tan fuerte o tan poderosa como narcotráfico o como el trasiego de armas. De hecho, pasa a ser una de las actividades más lucrativas, uno de los crímenes más lucrativos. Pero hay que decir, es una actividad mucho más social que implica redes de confianza. Correcto. Porque son en última instancia clientes y tú como coyote tienes que... Después el coyote no anda vendiendo, yo lo llevo, aquí mis servicios de coyote. La gente le va a hablar al coyote. Bueno, al final de cuentas, y en última instancia, en el coyote. Exacto, en última instancia el coyote tiene que llevarles sanos y salvos para que ese coyote pueda seguir teniendo clientes. Los costos en Guatemala en promedio están en $12,000 por ahí. La llevada y menores sube a $15,000, $18,000. Sin ninguna garantía de lograr... Ninguna garantía de esos cementerios que están allá por Tijuana, cementerios que están allá por El Paso, cementerios que están por Douglas, en Tucson, del lado México. Lo conozco, ¿verdad? Mi familia vive en Tucson precisamente. Y es doloroso hablar con los mojados cuando llegan. Y digo mojados, por favor, no. Si hasta Arjona tiene una canción que se llama Mojados. Nosotros decimos deportados de manera elegante. Pero también hay una cosa muy interesante. Estados Unidos es el gran ganador de los deportados. Vamos a ver, ¿por qué? Un deportado hace $1,200 en promedio mensual. Más o menos por ahí. De esos $1,200 manda 300 a Guatemala. O sea que hay $900 que se quedan en la economía de Estados Unidos. Que mueve la economía norteamericana. 3/4 partes del PIB del deportado, el que hacía el deportado allá, se queda en Estados Unidos, no se viene a Guatemala. Hace un gana-gana, gana Estados Unidos con el PIB. De esos 6,000, digamos, de esos 6,000 millones de dólares que llegaron en el año pasado, se hicieron los deportados se hicieron 24,000 millones. Pero digamos, de eso, la gran parte quedó invertida en Estados Unidos. Hagamos una aclaración conceptual. Los deportados no son los que dan ese dinero. Los que dan ese dinero son las personas que trabajan y que se quedan en Estados Unidos. El deportado es, por definición... Pero muchos de estos son deportados que los han encontrado en su trabajo, los van a agarrar. Yo hacía en Twitter un comentario sobre que Obama es uno de los presidentes que más ha deportado en la historia. En la historia, hecho, correcto. Cuando uno ve las cifras, tienes que combinar los presidentes desde 1892 hasta o 95 hasta el 2000 para poder llegarle al número. Pero Nicolás Birsi, que como saben es estadounidense, hacía una aclaración, y es que muchos de esos deportados son deportados en frontera, es decir, es gente que patrullando nunca fueron productivos, nunca se asentaron, realmente gente que está dentro del interior ya baja la posibilidad de que te deporten. Y muchas veces los deportados lo son en un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, si no son que han sido, digamos, detenidos en la frontera, lo son en los siguientes meses. Al final, los que importan en términos macroeconómicos son los migrantes que tuvieron éxito, que no les pillaron, que pudieron quedarse en... Que pagaron al coyote. Le voy a decir, que pudieron quedarse en la protección que son las ciudades, al final, y que son las redes de confianza de los migrantes, y que son productivos en Estados Unidos. Vamos al segundo corte de este tema, ya lo sabe, regresamos con los mensajes de la audiencia, #numeral SF Deportados, volvemos luego de la pausa.